Bienvenido a la jungla. ¿Qué pasa, Miguel? Muy buenos días. Buenos días. Qué expectación, tío, con tu visita, de verdad, ¿eh? Cantidad de gente que quiere conocer más de ti y que te dieron muchas propiedades físicamente el otro día ahí en el Barceló y que quieren saber más de Miguel Tena. Por cierto, antes de nada, y enterremos un tema. ¿Qué ganas tengo que llegue Miguel Draco Tena? Dice Sol. Ya no eres Draco. No, la verdad que desde que murió mi padre, sobre todo en su honor he decidido quitarme el Draco, que es un mote que tenía. Pues lo que antes te ponía para diferenciarme sobre todo de Miguel de Tena, que es un cantador de flamenco. Ajá. ¿Y Draco de dónde viene? Draco porque soy del año del dragón, el horóscopo chino y bueno... Esto es lo de la astrología china es algo que he heredado de mi padre y ¿también? demás. Y luego, sí, bueno, cogí de todas las mitologías que hay, desde de astrología, tarot, y incluso hasta cosas de vírgenes y de todo, cogemos un poco de todas las religiones y de todo, como se crea una iconografía propia de símbolos y de todo, que yo creo que a la hora de escribir es muy útil. ¿No se hacía un lío o qué? No, ahí teníamos el diccionario de símbolos en casa y cualquier cosa ya íbamos consultando, ¿no? ¿Este de qué era? Cuando pasen 10 o 15 años seguro que parecen más y las tendrás más claras. Pero ahora hay cosas que asumas, dijo, esto es de mi padre, esto lo he sacado de mi padre, este gesto, estos arranques, no sé, cosas en general. Muchísimas y sobre todo de cultura y de todo, porque era, aparte de ser mi padre, era mi maestro, ¿no? A la hora de todas las cosas que me ha enseñado, a la hora de componer, a la hora de cantar, y incluso de literatura y cosas que leer, ¿no? Igual a lo mejor que yo me acuerdo que él era muy, además teníamos una biblioteca muy amplia en cada casa que tenía. Podía tener 2 casas, y en casa de mis abuelos y en su casa y en la casa que cuando ha vivido, en la época que vivía en Miami, tenía libros repetidos y todo, ¿no? Sobre todo de poesía y demás. Si lo dejaba con una chica, yo le decía, papá, es que me gustaría saber que me ayudaras con esto y tal, y él llegaba, digo, no sé por qué me ha pasado esto con esta chica y demás, y él llegaba, sí, muy bien. Entonces llegaba pues con los libros de teoría del amor, con 4 o 5 que sacaba por ahí, por la biblioteca, que él era muy de leer filosofía sobre el amor. Para poder hablar sobre el amor hay que conocerlo, ¿no? Y tratarlo mucho, y te llegaba con 5 libros y decía, no, esto no era lo que quería, yo quería que me enseñaras. Y dice, así te estoy enseñando, hijo mío, léete esto. ¿Qué años tenía tu padre cuando naciste tú? 24. 24. Con 24 tuve yo también mi primer hijo. ¿Y creció contigo? ¿Los primeros años fueron buenos? ¿Te tuviste ahí? ¿Fue muy pesado contigo o no? ¿Estaba encima? No mucho, porque también era la época de los 80 y muy encima, no. Yo le veía más alguna vez 2 fines de semana y demás, porque justo mis padres se divorciaron. ¿Cuándo naciste tú? Bueno. A los 4 o 5 años, sí. Ajá. Por eso. Entonces, bueno, yo lo que pasa es que vivía justo él en la casa que ha vivido toda la vida, en Lavapiés. En Lavapiés. Mi madre vivía en la misma planta, yo vivía en la misma planta que mis abuelos paternos, entonces el contacto era continuo. Era raro, porque era raro todo, ¿no? O sea, que bueno, tu madre divorciada de tu padre vivan en la misma planta y tus abuelos en medio. Está bien, porque así estaba todo el rato con mis abuelos. Sí, al final, cuando es así y eres un niño, no lo ves como algo extraño, es lo más habitual. Con los que tienes que tener una relación muy especial es con los abuelos, obviamente. Con los abuelos tengo una relación muy especial, y mi abuela, de hecho, nací el mismo día que mi abuela, con lo cual soy como un regalo de cumpleaños. ¿Y cuándo empiezas a conocer a tu padre? ¿Cuándo eso que decías que te buscaba, o sea, que te atrevías o que tenías la confianza suficiente y el rollo y la cercanía suficiente para pedirle, papá, búscame en unos libros, no sé qué, algo que tengo que salir del apuro? ¿Eso a partir de qué momento empiezas a tener ese rollo con tu padre? Ya a partir de los 14, la adolescencia y todo eso, que ya es como que buscan más el referente. Ya desde los 11 él ya decía, ¿no te has leído? Y ya me daba libros, ¿no? El Guardián entre Centeno me lo regaló a los 11 años y ya como... ¿Y discos te daba también o no?
Y discos sí hemos compartido mucho y muchas cosas, sobre todo de soul, o si no has escuchado, siempre me ponía temas, sobre todo para poner ejemplos, y luego él cogía muchas cosas mías o de mi hermano, ¿no? Él, por ejemplo, escuchaba los Nirvana y los Prodigy y cosas así de los Red Hot Chili Peppers y todo eso, toda aquella época que yo, cuando empecé a descubrir la música, a él le encantaban los Prodigy, porque le recordaban a la época que escuchaba los Sex Pistols, y dice, "Oye, son como los Sex Pistols, pero revisitados", ¿no? Y él siempre estaba como muy en la última de lo que se hacía musicalmente, a pesar de que luego él hacía otro estilo. Siempre le ha gustado. Sin embargo, no sé a partir de qué edad empezaste a bucear en la discografía de tu padre. O sea, tu padre, Manolo Tena, pero es que antes estaba Alarma, que de hecho, si te pones a hablar en números absolutos de la gran masa, no te digo de 4 locos que conocen la carrera de tu padre, pero de la gran masa, fíjate, Alarma puede tener tantos éxitos en canciones conocidas como el propio Manolo Tena. O sea, hay 3 o 4 canciones clásicas que pertenecen a Alarma. Y alguna de Cucharada, de antes incluso, ¿eh? Claro, yo Cucharada, bueno, iba como un bebé Ay, no, a los camerinos. Pero si lo descubriste luego, o sea, si te sorprendió un padre tan duro como ese, ¿no? Como, coño, que mi padre hiciera esto, ¿no? Es que cuando tienes un padre que se disfraza cuando tú eres pequeño, ¿no? Y que se disfraza de monja y tal, que me dice siempre que me asustaba mucho con el maquillaje cuando era pequeño. O luego con Alarma, yo es que en el cassette, el Walkman, siempre con 10, 12 años, yo siempre llevaba en los cascos a mi padre, ¿no? Y decía, ¿qué escuchas? Y yo... Presumías de padre, eras consciente de que tu padre era sobre todo en la época ya de Manolo Tena, con Alarma lo era, pero como Tena ya en la época de Sangre Española fue un icono, o sea, presumías, eras consciente de quién era tu padre, me refiero, coño, que es un tío muy importante. Pues yo creo que me pasa un poco como con mi hermana, cuando hablo ahora a ella y le explico qué canciones, ¿no? Que Rosario, que a ella le gusta Rosario, que las canciones de Rosario, que muchas las ha escrito mi padre. Me dice, ¿cómo va a ser? ¿Le has contado que Sangre Española no la quiso? No creo que hemos llegado pues cuéntaselo a tu hermano un día cuando digas, pues Sangre Española, fíjate, la tonta no la quiso, que no le decía nada. No decía nada, ¿no? Pero bueno, fíjate que son ese tipo de canciones que luego la hizo suya. Igual estaba por eso destinada. ¿Y le gustaba a tu padre que te dedicaras a esto? O sea, que ya tontearas con la guitarra y desde pequeñito. Yo creo que como a todo le gusta que su hijo sea un poco un mini yo, ¿no? Uh-huh. Y sí, yo creo que él estaba muy orgulloso, bueno, de mí, de mi hermano y de mi hermana, que toca el piano y todo. Lo que pasa que él siempre nos ha transmitido lo difícil, ¿no? Que era este camino, y por eso a mí yo, aunque dije que quería dejar todo a los 18 años para estudiar música y tal, me obligó a estudiar en la universidad. ¿Y qué le vas a decir a un padre como este que te dice con datos reales de esto es realmente muy difícil? Sí, pero ¿no? Tu padre tampoco era el ejemplo de lo que le pasa a los músicos de rock. O sea, que si quieres era el ejemplo extremo. Que hay otros que no han llegado a ese pasón de vueltas, ¿no? No, pero nosotros sí. Yo tenía 14, 15 años cuando él le empezó a ir bien. O sea, que yo ya tenía conciencia de que había que pasarlo muy mal para luego que te llegara al éxito. No venía regalado, ¿sabes? Él con la Alarma sí no le iba mal, pero no era como luego con el Sangre Española, que él iba mucho más desahogado, ¿no? Yo no sé, ¿qué sensación tienes? ¿Qué era para tu padre el éxito? O sea, aparte de que te reconozcan por la calle, es que yo no sé si le gustaba. No le gustaba en absoluto. Por eso te digo, ¿no? De hecho, porque todo lo que él quería, o sea, él lo decía, él cuando finalmente encontró lo que se supone que es el éxito, se encontró con que te encuentras con un montón de gente que se te pega a ti porque eres famoso más que reconocido, y te cuesta distinguir quiénes son los amigos de verdad de los que no, ¿no? Ese es el dilema, yo creo, que tiene mucha gente. Lo hablaba el otro día con otro amigo mío que también ahora está saliendo más en la tele, y dice, es que ahora me cuesta saber quién es realmente amigo mío o no, o se quiere hacer fotos conmigo y dice, etiquétame para que se vea que estoy contigo, ¿no?
Era muy especial. Supongo que tuviste tiempo al final de tener largas conversaciones de padre a hijo, porque ya siendo tu adulto y él, porque él estaba en el último año, estaba con unas ganas de hablar. O sea, además sacaba las conversaciones él. No hacía falta que le metiera los dedos en la boca. O sea, que las sacaba. Tenía ganas de contar cosas, ¿no? Y de más que cosas, más que recordar, ¿te acuerdas aquel día? No, sensaciones, ¿no? No sé si tuviste la oportunidad tú de charlar con él. Hombre, tuve la oportunidad de tener varias conversaciones con él, pero bueno, a lo largo de la vida siempre hemos tenido ahí épocas muy muy intensas, ¿no? Que aparte que hemos vivido juntos y que él desde por la mañana, mientras yo estaba estudiando, pues él estaba leyendo el periódico y componiendo y con el otro ordenador, ¿sabes? Y compartíamos el espacio donde se construía, ¿no? Donde estaba el estudio y donde se componía y se escribía, y entonces ves que uno no es poeta solo, como decía Lorca y me decía mi padre siempre, ¿no? Uno no es poeta solo por la gracia de Dios, sino también lo es por la gracia de la técnica y el esfuerzo. Y Completamente de acuerdo. y te tiene que pillar sentado, y si eres escritor o tienes que escribir, y si eres compositor tienes que componer. ¿Y algún día él criticó positiva o negativamente trabajos tuyos? Todo el rato. Eso que suena no me gusta, o eso que... ¿Sí? Era bastante constructivo, ¿eh? Aún así tenía bastante cuidado. Nunca decía esto es una mierda y tal, sino que él a lo mejor él que lo haría de otra manera. De otra manera. Sí, es verdad que te cogía la letra y te lo empezaba a poner ahí tachones y tal, y te las rehacía enteras. Yo de adolescente me costaba más aceptar sus críticas, y luego de mayor ya me di cuenta que tenía mucha razón en que ciertas frases o cómo se construyen y demás lo tengo más interiorizado ahora que entonces, que yo cuando hacía canciones con 15, 16 años y se las enseñaba, yo no cambiaba las letras porque ya eran mías así, él las quiere hacer como si fueran suyas, ¿no? Pero luego sí tenía esa parte que también me enseñaba las letras a mí o a cualquiera, y él aceptaba mucho una crítica y te dejaba a lo mejor meter una frase, ¿no? De hecho, alguna canción me ha puesto a mi nombre porque yo le decía, joder, es que te he ido dando frases y cosas y no sé qué, y nunca de todas esas críticas que te he hecho, nunca me has dado nada, y me puso una canción de un artista a mi nombre, me acuerdo. Anda, coño. ¿Cuál era? No sé. Bueno, no fijaría seguramente, pero no lo No, sabía. como A la gata y al ratón, de Silvia Pantoja. De Silvia Pantoja, bueno, Sí. pues eso. Oye, hablando de eso, ya como músico, que llevas unos cuantos años ya como músico, y ahora hablaremos del presente y del futuro, ¿qué es lo que más valoras de tu padre artista? Y te doy una pista. Quizá el letrista, quizá el autor, quizá el tío con la pluma y el papel. Sí, porque aparte luego hay una faceta suya que no se conoce, que es la de poeta, ¿no? ¿Cómo? Es que creo que es la que gente va a conocer ahora, o está conociendo ahora. Porque Desde- luego en la última época y lo que queda, que será muchos años de hablar de tu padre, yo creo que es esa la faceta. Claro, hay muchos escritos que tienen muchas poesías que no... Los se libros, conocen. por cierto, encargan de que se reediten. Pues yo sé que tiene ahí un libro, uno que es un libro de culto. Yo lo he buscado cuando murió tu padre, no sé si incluso antes, pero cuando murió lo he buscado desesperadamente y no hay cojones a encontrarlo. O sea que si te haces con uno para mí te lo agradezco, pero si haces, o si tú, no sé, con tu tío... Tengo que hacerme yo uno... Que se uno reedite, con que uno. se reedite, coño, que seguro que hay mucha gente loco por reeditarlo, o sea, nada más que pedirlo o hablar con la editorial original, ¿no? Pero ¿qué decías? Que como autor y como poeta, ¿no? Claro, hay cosas inéditas de poesía suya que yo le decía, digo, pero esto realmente que es increíble, digo, esto, ¿por qué no plasmas esta complejidad en las frases que usas en poesía, en las canciones, ¿no? Yo le decía, es que las canciones tienen que ser más sencillas para que lleguen, ¿no? Estoy de acuerdo. Y es muy difícil cantar cosas enrevesadas, que te vas a hacer trampas a ti mismo, ¿no? Mientras gente. Aparte es que yo creo que el poeta, yo no sé si tu padre era un poeta reconvertido a músico, no lo sé, o fue un músico que se convirtió a poeta, no lo sé, pero yo sí sé que sufre menos un músico que acaba siendo poeta que un poeta que quiere ser músico. Ponerle música a un texto, es que a mí no se me ocurre, no, vamos, es que no lo intentaría jamás, desde la inutilidad que tengo. Sin embargo dices, oye, ponerle letra a una música, pues puede salir una mierda, pero algo sale. Claro, la manera de componer que tenemos nosotros, vamos, yo lo digo por mi hermano, por mi Todo padre el y yo, mundo. y hay gente que empieza de una letra y le pone una música, Yo conozco muy poquitos que hagan eso.
que yo Salvo que haya que ponerle sabe. música a esta letra. Oye, vamos a musicalizar a Miguel Hernández. Pues entonces sí, hombre, obviamente tienes que coger. Pero yo conozco muy poquitos que empiecen en la música, ¿eh? Y En la sí, letra, es más perdona. fácil, sí, coger una música y poner una letra, eso es lo que te transmite a la música, ¿no? Y llevarlo a palabras un poco, ¿no? Y que si es más alegre, pues te va a llevar a algo más alegre de letra, ¿no? ¿Y tuviste muchas broncas con tu padre también o no? ¿No discutiste mucho? He discutido así bronca gorda, yo creo que 2 o 3 veces en mi vida, pero llegamos a acuerdo normalmente a los 5 minutos. Ujú. ¿Qué años tenías tú en los años malos de tu padre? Los años en los que desparrama y desbarra todo lo que se puede desbarrar. Bueno, ha tenido varias Hablo épocas. Es del que él no 90, el tenía... 96, 97, por ahí, ¿no? 96-97 no es una época que él tampoco desbarre mucho. Es que aparte él tenía una cosa curiosa, que en la época que podías decir que él El estaba... 96 estaba en Proyecto Hombre, yo creo. No, fue Corrígeme. posterior. ¿Sí? Sí, fue posterior. Fue ya... En Caño muere Enrique Urquijo, joder. Que le pilla allí, me parece. Yo creo que es el... No lo sé, ahora lo miro. Bueno, Sí, el 96, yo creo. yo creo que Enrique muere en el 97, estoy hablando de memoria. Y me acuerdo El que él cuenta la 97. anécdota, y El él cuenta la 97 anécdota de que le Proyecto, pilla... sí. El 99 es, el 99 me dicen que es cuando muere Enrique. Y le pilla dentro, le pilla Y en... ya estábamos haciendo proyecto todos, ¿eh? Porque hizo proyecto él y ya yo hice proyecto también, claro. ¿Pero por qué? Porque él se levantaba a las 8 de la mañana y como él estaba en casa de mis abuelos para... Y había que llevarle y... Claro, pero piensa que yo vivía en la misma planta, entonces él se levantaba, me iba a mi casa, me llamaba y al fin me llevaba a casa de mis abuelos y ya empezamos a estudiar y a hacer cosas y tal y él tenía la disciplina de proyecto y yo también. Y lo llevó ¿Sabes? bien, ¿no? Me refiero. O sea, que esas cosas que el 80% se descuelga a la mitad de lo que consiste el programa, sin embargo, él lo llevó bien, ¿no? O sea, Lo llevó muy bien y tuvo, bueno, normalmente hay gente que tiene como un seguimiento, él tenía como 800.000 amigos y iba a todos lados y iba acompañado 24 horas siempre de amigos y de gente que le quería y la verdad que... policía. Sí, bueno, policía o amigos, él realmente... Él tomó la decisión de que finalmente ya se acababa esa etapa. Él siempre estaba luchando con eso. Ha tenido épocas que le han podido sus demonios y lo de las altas y bajas pasiones, ¿no? Que él decía siempre. Y otras que no. O sea, épocas que estaba yendo al gimnasio como un loco y se levantaba a las 8 de la mañana y escribía, pero sí es verdad que nunca ha dejado de leer el periódico lo primero por la mañana ni de escribir nunca. O sea, en sus estados más alterados de conciencia, por decirlo de alguna manera, él seguía siendo un poeta y un artista y nunca jamás ha dejado... Es increíble. Pero te voy a contar- Que te voy a nunca contar más. ha perdido esa parte intelectual. Era Te maravilloso. voy a contar más, incluso en los peores momentos, en los peores, yo no sé si le he visto los peores, yo creo que sí, alguna vez le habré visto los peores momentos, hay cosas que tu padre nos dejaba todos perplejos. La educación. No perdía las formas, no las perdía. B, la formación. O sea, es algo que sorprende, que cabrón, lo que sabe, lo que ha leído, las citas, los textos, las referencias, el saber estar. O sea, eran cosas que no te imaginabas que Manolo, y menos el peor Manolo, ya no te digo, el bueno sí, tampoco te lo imaginabas, pero el peor, joder, qué tío tan educado, qué tío tan caballero, qué tío tan elegante, o sea... La gente no lo proyectaba hasta que no hablaba 5 minutos. A los 5 minutos te das cuenta, ¿no? Lo del la formación. Sabía lo que estaba pasando siempre en todo. O sea, la actualidad social, política, ¿no? Él, lo que decía, él se hacía daño a sí mismo, nada más. Luego, para el resto, intentaba que no le afectara al resto. Es muy, muy, muy curioso. ¿Cuándo empezaste a grabar tú o a pensar que querías dedicarte a esto? Bueno, yo creo que cogí el primer bajo con 14 años. Un bajo que justo estaba en casa de mis abuelos, un bajo de mi padre, y lo cogí de allí. Que nada, no, mis abuelos no querían que ninguno fuéramos músicos, entonces lo cogí que sin que nadie se diera cuenta que estaba encima del armario. Dejé la ¿Tus caja y abuelos me llevé... relacionaban que la música es lo que le lleva a tu padre a esto o no? Lo que pasa O sea, que dices, es que si mi para nieto ellos... se hace músico, ¿tiene más posibilidades de degenerar algún día o no? No por eso, sino porque no lo consideran una profesión seria. Una profesión.
O sea, una profesión directamente. ¿Qué pero eres por música? el- Dice, sí, pero ¿en qué trabajas? O sea, Claro, sí, pero porque para ellos eso otro tipo de trabajo, ¿no? Es más, trabajas en la administración, en una oficina, tienes un horario, algo que más es más entendible para ellos. Luego con los años sí han entendido que la música es algo que realmente, y la propiedad intelectual, que puede darte para vivir, ¿no? Y el reconocimiento, ¿no? Y de hecho, vamos, ahí están los premios de mi padre que le llevaba a mi abuela, ¿no? Mi abuela luego los ha estado guardando y los pone ahí en la estantería y bien orgullosa que está, ¿no? entonces coges el bajo y ¿en qué momento dices, coño, que yo que quiero dedicar a esto en cuerpo y alma? Sí, cuando llega a los 18 años, 19, ¿no? Cuando hay que elegir entre si hacer carrera o no, que tu padre dice que las dos cosas, ¿no? Que las dos cosas, me dijo, estudia una carrera y luego tienes el resto de tu vida para ser músico. Uh-huh. Que tenía toda la razón, vamos. Pero, ¿Qué estudiaste? ¿Dónde te metiste? Comunicación audiovisual y... Bueno, sí, eso magisterio, qué maldad. ¿Sabes? Claro, eso que no vale para nada. Licenciado en Ciencias de la Información, vamos. ¿Y sí. tuviste formación musical también o no? ¿Fuiste al conservatorio, diste clases o...? No, ya luego aprendí rock and roll con la gente de mi alrededor, con mi padre, con todos los músicos que rodeaban a mi padre y he aprendido más a hacer pop y rock que tener una formación. Sé leer en tablatura, pero no sé leer en partitura, por ejemplo. Uh-huh. Y en cuanto a gustos musicales, ¿ahí te sientes identificado con tu padre o no? ¿O discutíais, tiráis los mismos, algunos parecidos? La verdad es que yo creo, y se me nota luego a la hora de componer, que tengo los gustos muy, muy parecidos y se me nota que él me ha enseñado y me ha marcado ahí y un conocía camino, muchísima música. Es lo que te digo, porque a lo mejor yo llegaba y me podía poner rebelde y decir que escuchaba a los Prodigy con música electrónica y tal, y él decía, ¡qué bueno! ¿Sabes? Y entonces no había manera de ponerse rebelde ni discutir, porque era un tío que si la música fuera del género que fuera era buena, le encantaba. Sin embargo, no creas que era tan... como no sé qué palabra utilizar. O sea, no creas que... vamos a ver. No era... no se lo comía todo. O sea, yo tenía... Te hablo no ahora, hace muchos años peleas. Tu padre el pop español nunca le gustó. Digo, Mecano, incluso la primera parte de Futura, o sea, esas cosas que él la veía como muy blando, como no le gustaba, más yo le metía los dedos en la boca y le puteaba y no tragaba con eso. Que así grupos españoles de esa época, él lo que nos gustaba a los dos, porque yo además tuve una época que era así como muy siniestro, gótico y tal, y compartíamos ahí los Parálisis Permanente. Era el bajista, y dices que el bajista es increíble, tío. Malo. Musicalmente te lo escuchas ahora y chirrían las orejas. Pues a mí me parece que los Parálisis tenían... Era la frescura del momento, era impactante en la palabra, pero no era música, joder. Pero en su estilo, yo a mí sí, fíjate si tengo el concepto de que Parálisis Permanente sí son un grupo de buenos músicos, para la edad y todo que Sí, tenían, para el ¿no? momento, ¿no? Para el momento de... Pero qué años tan buenos aquellos, ¿no? No sé qué referencias tienes, pero años donde se aprendía trabajando. O sea, hay muchos que cogieron su primera guitarra 3 días antes de subir al primer escenario, ¿eh? Hombre, él dice que cuando conoció al cantante de Parálisis, lo conoció porque estaban en los locales de ensayo estos que estaban todos, los leños y todo, Sí, ¿no? en el Circo Price. Padre dice que le conoció porque el Eduardo llamó así a la puerta del local y dice: me han dicho que aquí sabéis afinar guitarra. No, y se conocía y dice: sí, nosotros sabemos afinártela, ¿no? Déjame. Hay más de un caso y más de dos de aquella generación que acababan con un bajo porque tenían la impresión de que al ser 4 cuerdas se aprendía más fácil a tocar con otras cosas. Eso fue lo que pensé yo, y luego, fíjate, ¿no? Y también como mi padre era bajista, luego comprendí que llevas ahí una parte... Pero se liga bastante menos, ¿no? importante. El bajista liga menos, es menos atractivo, ¿no? No se a la larga. Luego con el paso de los años hay de todo. Ha habido bajistas también muy... Pero bueno, más antes el guitarrista es como el que... ¿no? El guitarrista, Además, yo el bajista, creo... bajista es como violín, o sea... Debe ser un instrumento tan triste para estar en casa. O sea, que yo... ¿Cómo ensaya uno en casa? Con un tostón, joder, y con un violín. Qué asco de rechinar. Ahora, 20 violines o el bajo
dentro de una formación, qué maravilla. Lo que no se concibe es una formación sin bajo, pero el bajo solo dice, joder, bum, bum, bum. Pues no sé, porque hay cosas que, por ejemplo, yo compongo Romántico no es. de bajo. No, sí, seguro. Bueno, romántico, de verdad, romántico O sea, no para es. ligar, vente a mi casa que te voy a tocar el bajo, no. Sí, ahí lo tenía difícil. Luego me decían, tócame una canción y yo, bueno, espera. Así que aprendí a tocar la guitarra también para compensar. Ah. Y no sé si los bajistas ligan menos porque yo siempre he sido bajista y cantante. Entonces no... Entonces sí, hombre, bajista. Porque como no, mi padre también era bajista y cantante, entonces ya mis amigos decidieron que tenía que cantar yo también. Y dije, pues mira, y ya como componía las letras yo, al final... Y me pasa como mi hermano también, que aunque mi hermano es batería, Borja siempre ha hecho las letras y los temas de sus grupos y como que los ha liderado. Tenemos ahí una cosa, no sé. Qué bueno. Vamos a hablar de tu futuro musical y de tu presente. Vamos a hablar del concierto del día 4, que va a ser un pelotazo y además se ha presentado mucha gente y mucha más que va a ir. Y un montón de cosas más. Día 27, seguimos con Miguel Tena. Venga. Vamos a ver, que estamos con Miguel Tena. En el 2011 publicas un álbum llamado El éxito definitivo. No ha habido nada hasta ahora, estamos en el 17. Ahora me está produciendo mi hermano el siguiente disco. Vamos a ir sacando canciones a lo largo de este año. La idea era haberlo sacado en febrero, porque ya estuvimos haciendo las canciones el año pasado y demás. Pero como lo primero es el homenaje a mi padre, surgió la idea, ¿te acuerdas que justamente... Sí. Hablé contigo casi el primero. No, la Génesis y te echaste para adelante ahí. Hablé contigo y ya dije, venga, sí, pues sí. Casi me diste tú, yo creo, el empujón, ¿no? Para decir, pues sí, lo tengo que hacer. ¿Y estás trabajando con tu hermano en la producción del disco? En la producción del disco, sí. ¿Tu hermano sigue con su grupo? Y mi hermano no, estaba con Zozo, terminaron y él se centró más en los videojuegos y está ahora haciendo un proyecto de música electrónica y tal. Ajá. Sí. ¿A ti te gusta la música electrónica también? A mí la música electrónica sí, he tenido... Eres muy ecléctico también, música, ¿no? Pues la música industrial, por lo que te digo, la época está darks, ¿no? Que dicen... tuve grupos de música industrial y empecé un poco con el punk y con la época del grunge y todo eso siempre he sido muy, muy nirvanero. Y luego para el 2010-2011 decidí reunir casi todas las canciones que tenía de amor y ver y hacer un disco pop rock un poco más íntimo, que me lo produjo Luismi Huracán, que es el que va de percusionista con Pereza y vamos con Leiva ahora. Y grabaron casi todos los músicos de Leiva, muchos de ellos, como estaba el Huracán metido, al final me implicó casi todo. Robert, el batería de Pereza y todo, también toca muchas canciones. Total, que cuando empiezas a sacar canciones nuevas, esa primera canción, si van a salir de 1 en 1, ¿cuándo sale? Pues ahora en abril vamos a hacer el homenaje y después ya... ¿Cómo te ha ido el homenaje? Desde que saliste de aquí, que nos juntamos un día y hablamos y saliste como un toro Miura, me digo, coño, se va contento y se va, que lo va a hacer, ¿no? ¿Cuál fue el proceso? No, por lo que imagino, has tenido pocos disgustos, ¿no? O sorpresas negativas de, joder, qué cabrón este tío, no, porque está todo el mundo. Hombre, todo el mundo no está, todo no puede puede estar todo el mundo. Yo creo mi padre era una persona además que era muy sociable, creo que dices tú, muy educado, se llevaba bien con todo el mundo. Cada colaboración que le pedían la hacía, entonces ha colaborado con muchísima gente y yo creo que habría que hacer muchísimos días para que pudiera estar todo el mundo, pero lamentablemente no se puede. Entonces se hizo una primera aproximación sobre lo que queríamos hacer. El concepto del concierto es que la gente que tiene canciones de mi padre en su repertorio esté en el concierto, y así acotábamos un poco, ¿no? Por si no, si teníamos que llamar a los amigos, pues no sé, gente que se ha quedado fuera como Mercedes Ferrer, que a mí me hubiera encantado, ¿no? Que hubiera estado, o la gente de cómplices, o muchísimos, vamos, que deberían estar, pero no están porque el concepto del concierto
¿Y con quién hablas al principio? ¿Quién fue el primero? ¿Con quién te echaste al ruedo? Bueno, en realidad hablé con un primo mío, con José, que es el que estaba haciendo la producción de Mucho Más que Todo. Estaba con Ana Belén, ¿Sí? y con Miguel Ríos, y ¿Y con hablamos Víctor? con Víctor, hablamos hasta con Serrat. Ujú. A Serrat le dijimos, ¿no? Bueno, oye, lo hemos dicho a todo el mundo, igual Serrat quiere venir, pero Serrat dijo, no, es que no, para el concepto del concierto, es verdad que no encajaba, y fuimos ahí hilando un poco los que pensábamos que tenían que estar, y sobre todo a nivel personal, y como Joaquín Lera o músicos que a lo mejor gente no conoce, pero que han estado Sí, sí. con mi padre en sus peores momentos, ¿no? Y, le han estado ayudando, ¿no? Y están, yo creo que todos, sí. Rosario finalmente va a poder venir, va a venir una cantante de México para la parte mexicana de mi padre, que estuvo un año viviendo allí, para que esté también Ujú. reflejado. Qué bonito. Va a quedar bonito, ¿eh? Y Los Secretos. Ujú. Y Los Secretos Con Álvaro. van a estar. Sí, van a estar. Es curioso, él cantó con Álvaro cuando se fue Enrique y ahora pues Álvaro que cantará, qué cosa tan bonita, joder, que... Sí, van a cantar. Bueno, voy a develar las sorpresas, ¿no? Porque no van a cantar, muchos van a cantar canciones que tienen en su repertorio, como Rosario tiene un montón, y Los Secretos van a cantar Llévame hasta el mar, que luego si alguien la puede cantar bien son ellos, ¿no? Que yo creo que aparte que tienen, al igual que con Sabina, creo que mi padre y Los Secretos tienen, a la hora de componer y de las letras, tienen una cosa que se nota, que tienen un universo común muy, muy fuerte. Se nota que son amigos y han compartido mucho. Quien tenía mucho que ver también, pero ahí murió demasiado pronto, fue Antonio Flores también, tenía buen rollo y compartían muchas cosas y el otro día me preguntaban una tontería, pero me chocó la pregunta. Dice, si tuvieras ahora mismo el poder de resucitar a 3 muertos de la música en tu vida, ¿cuáles serían? Y rápidamente cogí a Janis Joplin, a Jim Morrison y a Antonio Flores, por lo mucho que dejaron de hacer. O sea, a mí me inquieta de los 3, no lo que hicieron, que es maravilloso, sino, por ejemplo, Antonio Flores, que es más cercano, es decir, ¿dónde hubiera llegado este chaval? O dónde no lo sé, pero, joder, con la trayectoria y la velocidad a la que corría, tiene pinta de que murió muy jovencito. Que Antonio murió jovencito. Mejor momento, ¿no? Sí, sí. Tú harás algo, supongo, ese día. Bueno, en principio no quería hacer nada, porque creo que lo que tiene que ser importante ese día es mi padre y sus amigos. De hecho, vamos, ni en el cartel ni en ningún sitio estamos, ni mi hermano ni yo, pero sí seguramente hagamos alguna colaboración, alguna cosa. Qué bonito quedó el otro día. Aquí la piden, tenemos un LR, vamos, no tenemos ni premezcla siquiera, es el LR de la mesa del otro día, que lo tendremos mezclado todo ya el fin de semana, el jueves o el viernes. Qué bonito quedó hizo un frío el otro día en el show, que los que estuvieron alucinaron, los que no lo pusimos el viernes aquí. Ponlo un poco jalón, que lo escuchemos, anda. Además lo va a escuchar él y a ver qué cara pone. Está muy bien, porque está muy bien, pero nada que ver con lo que saldrá el viernes mezclado ya. El reloj de la suerte marca la profecía. Deseo, angustia, sangre y desamor. Mi vida llena y mi alma vacía. Yo soy el público y el único actor. Las olas rompen el castillo de arena. La ceremonia de la desolación. Soy un extraño en el paraíso. Soy el juguete de la desilusión. Estoy ardiendo y siento frío. Frío, frío,
el camino de vuelta al hogar. Sé que estoy yendo pero no sé hacia dónde. Busco el principio y solo encuentro el final. Las olas rompen el castillo de arena. La ceremonia de la desolación. Soy un extraño en el paraíso. Soy el juguete de la desilusión. Estoy ardiendo y siento frío. 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 Termina el sueño, suena el disparo. Soy el delirio, soy la confusión. Soy solo un verso. Esta entrada de la banda se improvisó 30 segundos antes, o sea, ¿te acuerdas? Sí. Ellos ensayaron 2 veces la canción con sus músicos, con un violinista y un guitarrista, y ya está. Y de repente tenían nuestra banda dentro, y uno lo conocía, un músico tuyo conocía a un músico nuestro, y coño, ¿y por qué no entramos al final en la última vuelta? Venga, probamos. Y probamos y se hizo, ¿no? Una cosa así como... Sí, es impresionante cómo entra, ¿eh? Está la gente muy colgada. El otro día cuando le vi en el show fue a escucharle y me dio un vuelco al corazón. Todos los que estábamos al lado lo decíamos, cerramos los ojos y veíamos a su padre. Para mí fue lo mejor del show, dice Irene. Un frío que nos calentó un montón, dice Azu. Menuda versión, dice Susana. La gente se quedó, nos ha pedido cantidad de gente. Desde el jueves nos tiene a todos los jungleros unidos revolucionados. Un 10 por la entrevista. Y Miguel, muchas gracias. Que Manolo Tena siga en nuestra memoria. Se quedaron muy colgados porque además la canción la cogiste bien. Era esa canción la que tenías que hacer. Y enhorabuena por los arreglos de la versión, que fue maravillosa. Gracias por ello. Yo creo que, bueno, hacerla igual era imposible, así que intentamos hacerlo hacerlo de otra manera, ¿no? Jaime Asúa será el que lo que queda de Alarma, Sí. que también eran Cucharada. Sí. Jaime Asúa y José Díez van a estar haciendo frío. Alarma va a hacer frío el día 4 en la Riviera. El día 4 en la Riviera, para la que quedan entradas, no sé si quedan, pero si quedan contadas, o sea, porque estaban a punto de acabarse, ya te hablo del lunes, con lo cual no sé si queda alguna. Y luego el día 30, en la calle Argumosa, que es la calle de tu padre de toda la vida, va a haber una placa que le pone el Ayuntamiento de Madrid, además con unanimidad absoluta, como no puede ser de otra manera, de todo lo que es el distrito centro, y es el día 30 a la 1 del mediodía, me parece, ¿no? Sí. El día 30, que me llamaron, que estaré, por supuesto, que estaré encantado y será un para mí un placer. Y luego, antes de que te vayas, aunque se ha personalizado en tu hermanilla, también te toca a Borja y a ti, os toca el tema del desastre que es lo de la herencia de tu padre, que os va a costar hasta dinero. O sea, con todo lo que ha generado, que os va a acabar costando pasta. Pero bueno, Pinta. sí, pero bueno, igual mi hermano y yo en eso tampoco nos pronunciamos porque es algo que vamos a solucionar nosotros pues en los despachos y en donde hay que solucionarlo, que es no haciéndolo de cara al público, porque luego es verdad que se crea mucho sensacionalismo y mucha desinformación publicando cosas en La prensa. la prensa, sí, porque, bueno, eso es una cuestión personal que él tenía y que él llevó, yo creo como mi padre, él lo llevó muy discretamente durante 20 años, nunca jamás habló nada de eso. Y yo, entonces... Tampoco tiene ni puta idea, ¿eh? O sea, que... Sí lo tenía, ¿eh? No, yo creo que Era incluso algo el famoso pleito... Era algo que le tenía... Al final sí, y... no, pero al final él se achacaba a sí mismo no haber sido un irresponsable, no haber estado pendiente y haber firmado todo lo que le han puesto y
y abusando de su bondad y de su desconocimiento, pues muchos le han metido la mano en el bolsillo. Y yo los conozco con nombre y apellido. Pero no ha firmado nada que muchos otros artistas no hayan ni le han firmado, puesto ¿no? nunca una pistola en la cabeza. Eso ya te lo digo también para O firmar. sea, yo creo que los contratos draconianos era algo muy común de la época y ha habido artistas que se han podido librar y otros no. Mira, hasta Prince, ¿no? Que tuvo Sí. Para librarse se tuvo que poner un símbolo, ¿no? Bueno, quitarse el nombre. Claro, El directamente. artista antes conocido como Prince. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué nos falta? Que no veo. ¿Qué nos falta por decir? Que... ¿Algo más, Miguel? Pues nada más, que si todos los que quieran acercarse al homenaje el día 4 a la Riviera... Tienes y esto arrasando, ¿eh? Lo tienes quemado, quiero el vídeo de la entrevista y ya. el día... Enhorabuena por tan bonita entrevista. ¿Sabes si todavía hay entradas? Juro que lo digo de verdad. El lunes Sí, quedaban contadas. ¿Queda alguna? Quedan. Vale, pues En queda alguna. entradas.com se puede... es el Queda, sitio donde se pueden quedan conseguir. pocos, pero vamos, pillarlas rápidamente que luego mañana diréis, ¿se acabaron? Ya lo estamos diciendo. Felicidades, Tena, te seguiremos. Ole a tu padre y esa vuelta que le diste a la canción me mató. Eres muy grande, Miguel. Qué momentazo el cerrar los ojos y ver que... Eso yo me fijé, dejé el escenario y fui al rincón y mirando al público fue unánime, por lo menos lo que era el centro de la pista, unánime cuando empiezas a cantar todos se miraban unos a otros diciendo, coño, si es que es el padre, tío. Es verdad, en el tono de esa canción además te vas al tono de tu padre, eres el padre. Bueno, justamente la hablaba con Pablo Perea, que me dijo, joder, pues que la has cambiado y te la has llevado más abajo, ¿no? Que de hecho está cambiado el tono y todo para llevarla más abajo, ¿no? Para hacerla aún más profunda, más ese rollo americano. Que quería decir sobre las entradas, que esto es algo... Porque va a haber entradas, pero estoy viendo que hay un efecto que no conocía y me he dado cuenta con el concierto de las entradas, la reventa. Cogen las entradas de un homenaje y las están vendiendo a 40 euros. No te puedo creer. Te lo digo en serio. O sea, las han comprado y están ahí en otras webs. Algo benéfico, lo están vendiendo al doble. Qué cabrones. Me queda impresionado. Pues nada, el sitio oficial que es entradas.com y que nadie entre al juego porque si entráis al juego, el próximo concierto volverán ellos a entrar en el juego de estafaros y de engañaros. Miguel, millones de gracias por venir. Gracias. Tío, suerte. Nos vemos el 4 y el 30. Estaré por la mañana tomando una cervecilla contigo, con tu familia allí, en esa placa que le ponen merecidamente a tu padre en la calle Rumosa número... a la altura del 1, ¿es? No me acuerdo. Es a la altura donde la boca del metro de la pieza, Sí. en el edificio de la UNED. Eso es, el edificio de la UNED. Un abrazo. Bienvenido